Qué bueno, mis hermanos, pertenecer a este pueblo. Y sobre todo, qué bueno pertenecer a esta iglesia. Estamos con nuestro querido padre. Vamos a hablar un poquito de lo que acaba de acontecer en nuestro país. Muchas cosas en nuestra iglesia, y si empezamos a hacer remembranza, pero ubicándonos en lo que es el Congreso Eucarístico, el 5º Congreso Eucarístico, del que solo tenemos buenas noticias. Buenas tardes, padre. Buenas tardes, Rosalinda, buenas tardes a todos los que nos acompañan. Aquí hemos estado compartiendo con Rosalinda un nuevo modo de sembrar esperanza, que ha sido la experiencia maravillosa, hermosísima que el Señor nos ha regalado a lo largo de estos días, compartiendo con toda la arquidiócesis, compartiendo con las diócesis de Santa Ana y de San Miguel, que hemos estado celebrando los 100 años de, por decir, la fundación como arquidiócesis y como diócesis, y eso ha traído una cantidad de bendiciones y de esperanza, sin duda, a todos los que a lo largo de estos días hemos podido compartir desde el jueves. Sí, desde el jueves, poder compartir todos como una gran familia, como una gran iglesia, este misterio tan hermoso del amor de Dios, que es la Eucaristía. Así es, padre. Estuvimos compartiendo nada menos el día jueves, porque usted recordará que jueves con los sacerdotes y seminaristas, el viernes con los enfermos, cada quien en su parroquia, el sábado estábamos en un lado con el gimnasio Don Bosco, multigimnasio Don Bosco, y estábamos también en el liceo con los jóvenes. Bueno, y el domingo, la magna concentración de más de 70,000 personas ahí en el centro deportivo de Santa Tecla, el que se titula El Cafetalón. Padre, pero ubicándonos desde el principio, cuando fue esa misa inaugural que compartimos, por cierto, estuvimos allí, y lo bueno es cómo las lecturas, desde las lecturas, se fueron ordenando para ese llamado al sacerdocio, y cómo Dios fue, de una manera que quizás no logramos entender, Padre, que fue formando a sus discípulos, y de los discípulos empiezan toda esta tradición de nuestra iglesia en la formación de sacerdotes que Él mismo instituye. Pero las lecturas, Padre, toma a Jeremías, por ejemplo, en el llamado que le hace, si usted está notando, Jeremías 1, del 4 al 9. Y es el llamado que le quema la boca por ese llamado tan especial, porque le dice, mira, pero apenas soy un muchacho. Pero, Padre, usted háblenos de ese llamado. Bueno, pues yo creo que es un poco la inseguridad de todo llamado que da el Señor a una misión tan grande que nos sobrepasa, pero por cantidades que no hay cómo explicarlo, porque realmente es tan grande lo que el Señor da en esta llamada, que lógicamente el pobre Jeremías se siente sin instrumentos, sin armas, pequeño, sin saber hablar, tartamudo, y sin embargo sale la voz del Señor, que siempre trae esa seguridad, esa confianza, en la cual corrobora ese llamado desde antes de nacer. ¿No? Que ya ha sido escogido, que el Señor le había echado el ojito, ¿no? Ya le había dicho, así, ahí te quiero, y cómo, así es, y cómo Jeremías, en medio de esa confusión, de sentirse tan pequeño, acepta, acoge y se abandona en las manos del Señor, porque sabe que Él no es solo el que realiza una misión, sino que es el Señor que junto a Él irá realizando todo aquello que le va pidiendo, y eso le lanza a tener una confianza ilimitada en este mensaje que tiene que llevar a un pueblo, duro, ¿no? de cabeza dura, de cabeza de piedra, ¿no? Y de corazón también, sí. y lógicamente él se siente fortalecido, y eso sucede con todos los apóstoles en esa llamada que el Señor, como usted decía, los va preparando, los va ungiendo poco a poco, hasta darles la misión de poder llevar adelante este mensaje, este anuncio del Evangelio. Y en ese mensaje, Padre, y en ese anuncio, toman el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 5, cuando hay 2 barcas, y Cristo sube a la de Pedro, se va y predica. Pero además está la pesca milagrosa, y ellos dicen, pero ya fuimos, mira que ya... Pero les
les dice, vuelvan a echar las redes. Y es una pesca que no pueden ellos solos, hasta tienen que llamar a más gente. Cuando usted habla de la primera lectura, vemos la prolongación, Padre. Así es, y es pues, lógicamente, la indignidad del hombre que en medio de su quehacer, pues es el llamado a una misión grandísima que va contra las leyes humanas, Sí. porque ellos, pobrecitos, estuvieron pescando toda la noche. ¿Sabían de mar? Eran hombres experimentados, viejos lobos de mar realmente, y al día siguiente, pues decepcionados, cansados, llega el Señor así como si nada, no, pues vamos, mar adentro. Sí. Y ahí Pedro, pues con esas primeras palabras del Señor, se obliga a decir, en tu nombre, Señor, yo voy, si tú me mandas, yo echaré esas redes y lógicamente yo confío en ti. Y así fue como realmente se realiza ese gran milagro, en la cual pues, las redes casi se rompían. Y la indignidad, ahí se ve nuevamente esa indignidad, Señor, yo soy un pecador, apártate de mí. Y ahí es donde pues Jesús sale al encuentro, lo levanta y dice, bueno, hoy te hago pescador de hombres. Entonces, es toda esa secuencia de la palabra del Dios, de la presencia del Señor, que comienza dando confianza, seguridad, a una pues llamada que sobrepasa, y que al final pues uno sintiéndose tan pequeño, tan indigno, solamente pues nos queda arrodillarnos para que el Señor nos levante y nos diga, vente, yo te voy a hacer un buen pescador de hombres. Qué hermosas palabras, Padre, tanto de estas lecturas como del Evangelio, que le invitan al que ha sido llamado. Y veíamos esa parroquia San José de la Montaña llena de sacerdotes y de aspirantes a ser sacerdote, ¿verdad? Y cómo la palabra era justo para ellos y para ese llamado. Sí, es impresionante porque cuando leemos el Evangelio de Lucas, pues sí, dejando las redes le siguió, y le siguió totalmente, y es una llamada. Pero cuando veíamos el jueves esa iglesia de San José y la veíamos llena de otros Pedros, Sí. de otros sacerdotes llamados por el Señor, realmente era una exultación de gozo de ver cuántas almas consagradas, cuántos hombres que han dejado todo para seguirle al Señor, para ser fieles al Señor. Y lógicamente eso trae como consecuencia pues como nuestra iglesia está tan viva, porque pues Amén. y cómo esa iglesia está viva, porque gracias a esta presencia de los sacerdotes tenemos a Cristo junto a nosotros en la Eucaristía. Era hermoso porque yo reflexionaba al ver a todos los sacerdotes, todas las bancas llenas, porque realmente haber estado ahí, mis queridos hermanos, era una cosa que te emocionaba, que te movía el corazón. Y después escuchar al coro de los seminaristas, No habían laicos ahí en el ahí coro. estaba, no, creo que no. No sé si el que dirigía o no, también era No, era sacerdote. sacerdote. Sí. Y tú dices, tantas almas consagradas a Dios. Y yo me preguntaba, pues, ¿en dónde en el mundo hay almas consagradas, o hay religiones en donde los seminaristas, los que se consagran, están cantando, los sacerdotes están sirviendo, los sacerdotes están organizando, los sacerdotes están participando en la misa? Es toda una familia que está dedicada totalmente a darle todo al Señor. Entonces es una cosa hermosísima y maravillosa. Yo lo vi y lo veo hoy en usted, Padre, la emoción del llamado de ser sacerdote. Y veo una cosa preciosa en nuestra iglesia, y es la unidad. Venían de San Miguel, venían de La Unión, venían de todas partes, pero ahí eran al unísono todo, ¿verdad? Y cada quien sabía lo que tenía que decir, lo que no tenía que decir, dónde se tenía que ubicar, y en una naturalidad que todos se sentían hermanos. Así es, y eso es lo hermoso de la iglesia, y eso es lo hermoso del orden sacerdotal. Todos hemos sido llamados para seguir al Señor, para seguirlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y eso ya nos une espiritualmente a todos los hermanos sacerdotes, y también pues a la misión de configurar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestras actitudes, la imagen del Señor, la imagen de Jesús, la imagen de Jesucristo. Por eso verlos ahí a todos estos sacerdotes realmente celebrando
ese Congreso Nacional Eucarístico, inaugurándolo en la presencia de nuestro nuncio, Así Monseñor es. León Calenga, Monseñor José Luis, nuestro arzobispo, y los obispos que estaban Sí, ahí presentes, ahí ¿no? estaba el de Santa Ana, Monseñor Tobar, y estaba el de Sonsonate, sí, Constantino Monseñor Barrera, Constantino, Monseñor Sáenz también se también. hizo presente. Había Monseñor Rauda también Sí. llegó, o sea, ver ahí toda esa iglesia, qué hermoso realmente ver esa manifestación tan grande de el amor que todos los obispos, sacerdotes, tenemos a nuestra iglesia y tenemos especialmente a nuestra Eucaristía, a la presencia real, porque realmente todo se centraba alrededor de la Eucaristía. Así es. Padre, por cuestión de tiempo quisiera que vamos a avanzar un poquito más porque vamos a ver también lo que sucedió el día de ayer. Pero no quiero pasar de largo lo que dijo Monseñor León Calenga, Padre, porque era una homilía dirigida hacia los sacerdotes y hacia aquellos que aspiraban a ser sacerdotes. Voy a mencionar en grandes rasgos, apuntear, como quien dice, lo que él dijo. Primero, empezó hablando sobre 1 de Corintios 13. Y después de que lo leyó, dice así: carta magna para nosotros los sacerdotes. Mire, yo me quedé ahí un poquito así como, wow, ¿verdad? Porque uno dice sí para la familia, sí para los hijos, sí para los esposos, sí. Normalmente es la carta que se lee en el día de bodas. Normalmente Sí. es la segunda lectura que se lee cuando se casan los novios, ¿no? novios, ¿sí? Pero se lo dice a los sacerdotes y les dice carta magna. O sea, no una cartita que mire si quiere la tome, si no, no la tome, sino que carta magna para los sacerdotes. Sí, y es lógico, pues nuestra vocación es una vocación de amor, es una vocación de servicio, sí, es una vocación que imita la entrega de amor de Jesucristo. Por lo tanto, ahí tenemos reflejado de una forma muy práctica, muy concreta, cómo tiene que ser el amor del sacerdote. Un amor que es paciente, un amor que es servicial, que lo soporta todo, que lo espera todo, que no se desanima, que siempre está queriendo dar más y más y más, porque esa es la vida del sacerdote, porque esa fue la vida de Jesús. Una vida de una entrega total, sin límites, ¿no? Sin espacios, y eso es lo maravilloso. Por eso, pues cuando se habla de, o Monseñor habló de una carta magna, pues habla de un proyecto que encontramos en esa carta para todos los sacerdotes, un proyecto de vida. Amén, Padre. Luego habló de cosa que está diciendo el Papa Francisco: ir mar adentro, es decir, vayan al pueblo. Así es, pues creo que eso es un mensaje que ya hemos escuchado varias veces, que lo hemos ido repitiendo, que lo hemos ido compartiendo, y pues más un sacerdote cómo tiene que saber llegar a todos los rincones. Sí. Tiene que estar abierto, disponible, tiene que estar realmente con esa ansia de poder llevar su mensaje, no solamente con las palabras, sino con su vida, tocando la puerta de cada corazón para llevarlo al Señor. Y eso es, pues eso, dejar tus seguridades, dejar tu comodidad, dejar tu orilla tranquilo, donde no pasa nada, sino que realmente implica donde esa las olas no se ¿no? levantan, donde la oscuridad no es tanta como en el mar profundo, y la inseguridad misma. Luego dijo mar adentro, que era el pueblo, pero a los sacerdotes les dijo algo precioso. Primero, el ser sacerdote es regalo de Dios. Luego, es un llamado a servir. Y después les dijo, es el que presenta ante Dios las peticiones, las angustias, las súplicas de todo un pueblo. Por eso se llama sacerdote. Y él comentaba que de ahí viene la palabra pontifex, ¿no? Que es puente, ser un puente entre Dios y los hombres, que creo que es una realidad que un sacerdote lo tiene que tener siempre presente en su ideario, en su ideal de transmitir realmente lo que el Señor le pide. Y qué hermoso es constatar pues tantos y tantos sacerdotes, miles y millones de sacerdotes que realmente se entregan con esa pasión, con ese deseo de poder llevar a Dios todo ese caudal, ¿no? De oraciones, de peticiones, de necesidades y también de acciones de gracias de todo el pueblo que está esparcido por el mundo. Cuando yo estuve
estuve allí, oí la homilía, y hoy vemos la homilía del día de ayer. Había como toda una concordancia, Padre, aquella cosa que unos andaban por este lado y no, la iglesia uniéndose de nuevo en el mensaje para su pueblo. Y vemos ahora a Monseñor Jaime, que es cardenal, el señor cardenal Jaime Ortega y Alamino. Él fue el que dio la homilía precisamente el día de ayer. Fue el celebrante principal. Exactamente. ¿Por qué? Porque fue el enviado del Papa para asistir y compartir pues este congreso, este quinto Congreso Nacional Eucarístico. Lo que me gustó es la naturalidad, no una complicación que miren, hermanos, no. Y empezó a hablar con una soltura y todo el mundo fascinado. Y cuando habló también de Monseñor Romero, pues el pueblo le aplaudió. Pero yo antes quisiera decir algo que dijo Monseñor, y es, primero les dice, proclamen el Evangelio. Y se lo dijo a todo el pueblo que estaba reunido y nos lo dice a nosotros, ¿verdad? Proclamen el Evangelio. Luego habló que dice Jesús vino y proclamó la conversión. Y lo tercero que mencionó en ese instante es el hecho de decir, cuando Jesús vino, ya venía el reino de Dios. Así es, sí. Y bueno, pues ese es el mensaje. Realmente hizo, ¿qué habrá sido? Unos 15 minutos, 20 minutos sí. Más o menos. Ha hecho una catequesis del mensaje evangélico del por qué vino Cristo, para qué vino Cristo, cuál fue su misión, nacer, compartir con el hombre y en la Eucaristía, y todo en torno a la Eucaristía. Sí. Todo el mensaje de Cristo, de su venida, de su sufrimiento, de su partirse, de su cruz, de su entrega, de su resurrección, todo dentro de ese marco hermosísimo de la acción litúrgica por esencia, que es la celebración de la Eucaristía, como el Señor ahí se derrama en amor, se derrama en gracia, se derrama en presencia para todo su pueblo, y cómo Él hoy actualiza de una forma real, viva, ese sacrificio, esa entrega, ese mensaje de salvación a través de su sufrimiento, de su cruz, y al mismo tiempo cómo Él nos da esa esperanza en su resurrección. Creo que las palabras de Monseñor Jaime Ortega, su excelencia, realmente fueron iluminadoras y muy sencillas, porque lo fue narrando a medida que iba avanzando. Y clarísima la voz, se entendía muy bien. Y sobre todo el tema, como él iba narrando la última cena, cuando se levantó, lavó como los Dios pies a con sus el ejemplo discípulos. da la humildad y todo eso. Así, entonces, palabras realmente iluminadoras que sin duda para todos aquellos que asistimos o lo escuchamos a través de la radio, que estaban ayer hermosísimo, todas las radios católicas estaban sincronizadas, ¿no? Sí. Sintonizadas en una misma, igual que las televisiones católicas, todas ahí apoyando y compartiendo este momento en donde se veía la riqueza, la grandeza, la fortaleza de esta iglesia que está viva. Amén. Padre, cuando él empezó a hablar, mencionó el año de la fe. Y dice, estamos en el contexto del año de la fe. Y dijo, hay que vivirlo. Y yo lo anoté. En la oración, en los sacramentos, de manera especial la Eucaristía, y en el servicio a los demás. Sí. Bueno, pues ese es el mensaje. Recuerden, hermanos, que estamos en este año y precisamente es un año para renovar el por qué, el para qué y el sentido de nuestra vida cristiana. Y cómo no comenzar precisamente con el tema más importante de un cristiano, que es su relación con Dios. Así es. Que es orar, platicar, dialogar, estar en sintonía con el Señor a través de esos espacios individuales, comunitarios, precisamente para estar con Él, para sentir su voz, su presencia que está siempre enriqueciéndonos y manifestándonos su santísima voluntad.
Padre. Vamos en este instante, tenemos un video, hemos punteado lo que fue la homilía. Veamos qué nos dice pues su excelencia, Monseñor. Su excelencia, Monseñor Jaime Lucas Ortega y Alamino. En la hora en que menos lo piensen, llega Él. Un cristiano debe vivir siempre con la lámpara de la fe encendida para descubrir a Dios cerca de nosotros, a Dios que llega a nosotros. Es la fe la que nos hace ver la presencia de Cristo en nuestra vida. Como dice la lectura de la carta a los Hebreos que escuchamos hoy, la fe es la certeza de lo que se espera. La fe es la que nos hace y nos permite conocer las realidades que no se ven. Estamos celebrando este año 2013, el año de la fe. Nuestra fe alimentada en la oración, en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía y en el servicio amoroso del prójimo, nos hace capaces de reconocer a Jesús que llega a nosotros. También en los acontecimientos buenos o malos, en el pobre, en el enfermo, en quienes sufren marginación o soledad. Pero los mismos discípulos de Jesús tenían dificultad en reconocerlo. Y tenían dificultad en comprender lo que significaba seguir a aquel maestro. Los apóstoles llegan a discutir entre ellos sobre quién sería el primero en ese reino de Cristo, que ellos concebían como un reino de este mundo, donde Jesús sería el rey. Ahí estamos viendo lo que él estábamos mencionando, Padre, y continúa luego Monseñor hablando, y lo interesante de esto es que después habla de lo que es el cristianismo, y dice, me fascinó, dice, no es una situación espiritual, no es doctrinal, ni tampoco es una ideología, sino que el cristianismo, dice, es un nuevo estilo de vida fundamentado en el amor. ¿Qué le parece? No, hermosísimo, y es una cosa que nosotros como cristianos tenemos que redescubrir, porque muchas veces hoy en medio de un mundo muy relativista, en un mundo donde estas corrientes espiritualistas van un poco empañando la verdadera imagen de lo que es el verdadero cristiano. Sí. Pero cuando lo plantea, porque uno puede decir, no, es que si no estoy aquí, es que si no, no, dice, está bien que usted practique, está bien que vayamos a la iglesia, excelente, porque es donde nos nutrimos, pero la verdad es que usted saliendo de misa, saliendo de la adoración al Santísimo, saliendo de la confesión, de todo aquello que nos nutre en nuestra iglesia, vaya y diga, soy cristiano, con su manera de ser. Sí, y eso creo que es importantísimo en el sentido de que no se tiene que restringir nuestra fe cristiana católica a un conocimiento de conceptos. Exacto. ¿No? Sino que tiene que ser una realidad vivida todos los días. Como es mi identidad, es mi ser, es mi modo de actuar, es mi modo de pensar, es mi modo de mirar las realidades humanas, espirituales, ver las realidades sociales, y eso nos tiene que ayudar a nosotros siempre a estar como que en esa actitud y en ese modo de ser un cristiano en el mundo de hoy, de forma que en mi actuar, en cómo yo me expreso, yo pueda realmente decirle a los que me acompañan o me ven que yo tengo a Cristo actuando en mi vida. Y de allí, Padre, que yo digo, como llevaba toda una secuencia, Monseñor, ¿verdad? Y como esto que está diciendo ahorita, volvemos al inicio donde dice, mire, viva su fe, pero vívala en oración. Es decir, yo creo que sin la oración el cristiano no es cristiano. Así es. Simplemente no tengo relación con Dios. Si yo no oro, no tengo relación con Dios. No sé si tenemos otro punto. Veamos qué dice a continuación Monseñor o su excelencia, Monseñor Jaime Lucas Ortega y Alamino.
deseado comer esta cena para abrir su corazón y explicar el nuevo estilo de vida fundado en el amor que debía ser el de sus discípulos. Porque el cristianismo no es, queridos hermanos y hermanas, una espiritualidad. El cristianismo no es una doctrina y mucho menos una ideología. El cristianismo es un nuevo estilo de vida fundado en el amor. En aquella cena Jesús estaba estableciendo alrededor de aquella mesa la ley del amor que habría de regir siempre en su iglesia y que los cristianos debemos proponer siempre y en toda ocasión. Pido a todos ustedes aquí presentes y a todos los hermanos salvadoreños que pongan en práctica entre ustedes este amor cristiano. Al comienzo de la cena y de modo inusitado, Jesús se despoja del manto, se ciñe una toalla a la cintura y comienza a lavar los pies a los discípulos. Comenzó a hacer una función que realizaban los esclavos, los criados. Se puso a los pies de los discípulos en gesto de humildad, cargado de amor, rebajando su persona a aquella condición más que humilde, y dijo después: les he dado ejemplo para que hagan ustedes lo mismo. Si no somos humildes, si no nos humillamos, no seremos capaces de amar ni de perdonar, y sin perdón no hay convivencia humana ni aún en la familia. Pero también hizo esto Jesús como la acción propia de quien vino a purificar. Viene y hace el ejemplo de Cristo, Padre, pero es, o sea, si uno deja pasar las palabras, es cualquier palabra. Pero cuando uno va tomando trozos, se da cuenta que dice: si no se hace humilde, no es capaz de amar ni es capaz de perdonar, aún en las familias. Así, y es impresionante porque ese estilo de vida que él propone como el elemento esencial de la vida cristiana, ese estilo de vida basado en el amor, que es el segundo elemento, es lo que le da consistencia a nuestra vida cristiana. Pero al mismo tiempo ese amor tiene elementos concretísimos. No es un amor en el aire de sentimientos, sino es un amor que se rebaja a servir. Es un amor que perdona. Es un amor que se humilla, que hoy en día es un elemento tan difícil para nosotros cristianos poderlo vivir, porque vivimos en un mundo en donde el más poderoso, el más prepotente, el que sabe más, ese parece que tiene la última palabra. Y sin embargo, a los ojos de Dios, a los ojos de Cristo y por lo tanto a los ojos del cristiano, es importantísimo tener los elementos claros de lo que significa para mí amar. Amar es quitarme el manto y comenzar a servir a mis hermanos, especialmente a aquellos más necesitados. Y al mismo tiempo poder generar y llevar esa mirada de paz que todos queremos a través del perdón. Amén. Esto precioso, ¿no? Todo lo que Monseñor ha dicho y que tuvimos toda esta semana, el deleite desde el día jueves de estar viviendo. Padre, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Y continuamos con más aquí en su programa Dios es Amor. En este instante vamos al rezo de la coronilla a la Divina Misericordia.